8:10 de la mañana. Continuamos con los comentarios. Buenos días, José, adelante. Saludos, Julio. Buenos días a todos mis compañeros y buenos días a toda la audiencia. Déjame ver cómo puedo aprovechar el tiempo porque son muchas cosas las que tengo en mi agenda. Yo quiero empezar con el 75 aniversario. Julio trataba el tema más temprano de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se celebra en el día de hoy la finalización de la Segunda Guerra Mundial? Porque el acta de rendición original, la primera, se le presentó a los generales alemanes en Francia, la Francia no de Vichy, sino la que estaba ocupada, la que estaba ocupada. Y Stalin no estuvo de acuerdo porque Francia no era parte de los aliados, porque Francia estaba sometida por los alemanes. Entonces eso se produjo el 6 de mayo. Entonces 2 días después, esa misma acta de rendición, creo que tiene unas 2 páginas, eso está en muchísimos museos europeos, las copias, creo que tiene unas 250 y pico de palabras. El documento es uno de los documentos más famosos de la historia moderna. Esa acta de rendición entonces se tuvo que llevar a Alemania, donde habían entrado los aliados ingleses, soviéticos y norteamericanos. Entonces, en la rendición de cuentas francesa, Estados Unidos estuvo presente y Stalin se molestó porque Estados Unidos no pertenecía directamente al conflicto, sino que había entrado como aliado. Y entonces, en la rendición de los 8 de mayo, se hizo en Berlín, en los cuarteles generales de los aliados, y Estados Unidos estuvo presente, pero como testigo. Y por eso se celebra el día de hoy. Para mí, un gran acontecimiento histórico porque la tercera hipótesis fundamental de liderazgo responsable es el ciclo de la guerra y de la paz. ¿Qué es lo que nos dicen historiadores como, por ejemplo, Arnold Toynbee, que ha estudiado las principales civilizaciones y culturas de la humanidad? Que la humanidad ha avanzado sobre ciclos de guerra y de paz. Eso lo decimos nosotros, pero lo demuestra Arnold Toynbee cuando habla de la barbarie, del salvajismo a la barbarie, de la barbarie a la civilización, del salvajismo a la barbarie, de la barbarie a la civilización. Y cada vez que pasa un proceso de guerra, se crean condiciones económicas, políticas, sociales, y sobre todo diplomática, que van creando condiciones para que la humanidad sea más civilizada. Y el mejor ejemplo que podemos ver es este conflicto. El conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los conflictos más violentos que ha producido la humanidad. ¿Por qué digo más violento? La mayor agresión al medio ambiente se produjo finalizando la Segunda Guerra Mundial, que fueron los lanzamientos de las bombas de Nagasaki e Hiroshima, cuando ya la guerra había terminado. Era una demostración de fuerza más que una arma de guerra, era una demostración de fuerza porque ya no había necesidad de lanzarla, solamente quedaban los japoneses en conflicto con Estados Unidos por lo de Pearl Harbor. Entonces, después de ahí, de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué vino? ¿Qué nos regaló ese conflicto a nosotros? Después de tantas muertes y tantas dificultades, el sistema de Naciones Unidas, que sustituyó la Liga de Naciones, que a su vez había sustituido otros tratados por conflictos anteriores, el de la Primera Guerra Mundial, el de la Paz de Westfalia. Entonces, nos regaló el sistema de Naciones Unidas. Ese sistema de Naciones Unidas, Julio decía que el coronavirus no tiene un liderazgo mundial. Sí lo tiene, la Organización Mundial de la Salud. Tú puedes decir que ese liderazgo no ha estado a la altura de las expectativas, pero lo tiene. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿a qué pertenece? Al sistema de Naciones Unidas. Entonces, la Segunda Guerra Mundial nos da el sistema de Naciones Unidas y hoy la ONU tenía, porque después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial dio paso a una tercera guerra mundial, para mí, que se llama la Guerra Fría, que duró del 45 al 90, 45 años. Y después de la finalización de la Guerra Fría, que se produce el 10 de noviembre de 1989,
entonces la Naciones Unidas se fortalece. Pasa de tener 10.000 empleados a tener más de 100.000 empleados hoy. ¿Por qué? Porque inaugura un ciclo de paz y en el ciclo de paz la diplomacia pasa a ocupar el valor de la guerra. Y por eso la ONU es tan importante. Obviamente, miren que cada vez que nosotros vamos a Nueva York a cubrir lo de la ONU, yo lo celebro como si fuera un gran acontecimiento. De hecho, me he pasado día entero en la ONU, día entero recorriendo sus pasillos, porque ahí está la historia de la humanidad. Y entonces, lo que pasa es que la ONU ya tiene que empezar a reflejar los valores del siglo XXI, porque la ONU está cumpliendo 75 años también, porque la ONU es el resultado puro del fin de la Segunda Guerra Mundial y nosotros tenemos que celebrar este año. Yo he dicho y lo he escrito que el fin de la Guerra Fría y el sistema de Naciones Unidas, que yo le dedico un capítulo al liderazgo responsable, ahí está el símbolo de la ONU, yo le dedico un capítulo entero al sistema de Naciones Unidas, debería darse como materia en las universidades. La gente no entiende nada de esa vaina, no sabe por qué estamos aquí, no sabe por qué tenemos internet, no saben por qué se hace un dembow. El dembow se hace porque se termina la Guerra Fría, porque el dembow es música electrónica, es cultura electrónica, y esa electrónica era herramienta de guerra. Y por eso yo digo que el fin de la Guerra Fría, ¿por qué hay violencia de género y por qué se empodera a la mujer? Porque se terminó la Guerra Fría, si no, seguiría teniendo un papel doméstico. Y por eso es tan importante, deberán darlo como materia en las escuelas, de modo que yo saludo el 75 aniversario de el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde los ingleses estaban desbaratados por la guerra, donde los norteamericanos y los rusos, porque todavía no eran soviéticos, y los rusos se dividen el mundo en dos. La parte que está era José, izquierda, la Unión Soviética. Recuerda la parte que está a nuestra izquierda, occidente, el mapa mundial, y la parte que está a la derecha, oriente, entonces se quedan con ella los soviéticos, los rusos. Es bueno que tú aclares que Stalin era soviético, no era ruso. Stalin pero Rusia de Georgia, es la cabeza, era un georgiano. Rusia es la cabeza del imperio, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, el pacto incluso nazi-soviético que fue Hitler, que uno de los grandes problemas de Hitler, que era un líder grandioso, lo que pasa es que era malo, como una pistola Glock, pero uno de los fallos en el liderazgo de Hitler era que no honraba su palabra, era un tipo falso en términos éticos, y esa falta de honorabilidad frente a Stalin aceleró el fin de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que Hitler hubiera decidido invadir a Rusia. Entonces, pasando a otros temas, señores, miren, de lo de Gedeón, realmente lo que más me llamó la atención el día de ayer fue la respuesta que le dio Temo a Gedeón sobre su partida del PLD. A mí me sorprendió. Gedeón es mi hermano mayor, lo quiero muchísimo y le agradezco muchísimo porque fue una de las personas que me puso a mí en el camino de la intelectualidad. Yo aprendí a escribir y a leer cuando yo me organicé en el PLD, porque el sistema dominicano de educación balaguerista no enseña a leer y a escribir, te enseña los símbolos y los códigos, pero lo que está detrás de eso, el desafío cognitivo de poder sentarte frente a una realidad y poder entenderla, el PLD fue que me lo enseñó Juan Bosch. Y uno de los alumnos más aventajados en términos intelectuales de vos se llama Gedeón Santos. Escríbanlo donde ustedes quieran. Y Gedeón pertenecía a la Secretaría de Asuntos Internacionales del PLD. Y Temo era el secretario de Asuntos Internacionales. Gedeón tiene dos libros fundamentales. Tiene un libro, el primer libro que Gedeón escribió, que se llama El PLD frente a la pobreza y la globalización. Ese libro de Gedeón Santos, El PLD frente a la pobreza y la globalización, ese libro lo prologa Leonel, lo recomienda Danilo y lo presenta a Temo. Oigan lo que yo estoy diciendo, es un dato histórico, porque esa es mi familia. Por eso yo cito que Leonel y Danilo tienen que resolver sus diferencias. Si se tienen que dar otro empaque, se la den. Pero después que se beban un vino, porque son hermanos. Es el primer libro de Gedeón,
el PLD frente a la pobreza y la globalización, Gedeón discutió todos los temas conmigo antes de publicarlo, todos, sin excepción. Y yo lo escuchaba porque mi interés era aprender. Y entonces, Leonel lo prologa, Danilo lo recomienda y Temo lo presenta. Y cuando Temo dice, no, porque Gedeón se va del PLD después que duró, que sé yo cuántos años en él, y hizo muchas cosas malas, eso no tiene sentido. Eso es llevar el debate al plano personal. Llevar el debate al plano personal. Gedeón se fue, él tendrá su motivo. Y no se fue Leonel también, siendo presidente del partido y teniendo la mitad de los votos internos. A mí me sorprendió, pero yo lo entiendo dentro del contexto. Gedeón dice que el PLD está agotado. Yo pienso que no. Incluso el balance gubernamental del PLD es positivo. El problema del PLD es un problema ético, no de eficiencia, es ético. Entonces nada más hay que correr. Yo prefiero que el modelo del PLD se corrija antes de que se cambie. Como seguidor de Thomas Kuhn, ante cualquier ejercicio, ante cualquier análisis serio, el modelo gubernamental del PLD es beneficioso. Lo que pasa es que tiene problemas éticos, porque se convirtió en una máquina electoral hueca. Y si combinamos los valores del bochismo con la eficiencia de Leonel y Danilo, ¿qué sale de ahí? Un modelo ideal. Obviamente ya es un modelo que tiene 20 años en el poder y tiene que bregar con eso porque la gente se harta, hasta de la belleza se harta la gente. Tú te metes una libra de chicharrón, que tiene que ser lo más bueno que hay. Y después que tú te comes la libra de chicharrón, tú no quieres ver chicharrón. Tú te hartas hasta de la belleza de la mujer más buena del mundo. Tú te hartas de todo. De la prenda, de los carros, de viajar, de todo. El PLD tiene 20 años dirigiendo el país. Por eso es que tienen que tener cabeza fría, ser innovadores y asumir y representar ellos el cambio dentro de ese modelo de éxito. Si no, me van a joder. Y lo voy a decir más adelante cuando toque el tema de las pensiones. Porque ahora quiero hablar brevemente lo voy a mezclar los dos temas para ganar tiempo porque ya llevo 10 minutos. El gobierno ayer anunció un apoyo al sector agropecuario, ¿verdad? Un apoyo que le van a comprar más huevos, más pollo, le van a comprar 2 millones de huevos, le van a comprar. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que la República Dominicana está produciendo, para que tengan una idea, 2.300 millones de huevos al año. Anótenlo ahí, esos datos. Anoten, eso nunca se había dado compilado así. 2.300 millones de huevos por año. La cáscara de huevo es la principal fuente de calcio. Nosotros la botamos porque somos mentalmente pobres. Esa cáscara de huevo debería molerse y dárselo como suplemento alimenticio, sobre todo a las mujeres que son afectadas por la osteoporosis. 2.300 millones de huevos al año. Nosotros producimos huevos para los 10 millones y medio de dominicanos, para los 7 millones de turistas y para los 11 millones de haitianos. Por eso la crisis, no es por nosotros la crisis, es por la demanda del sector turismo que se cayó. Nosotros producimos, ¿ustedes saben cuántos millones de... Nosotros producimos 672 millones de libras de pollo al año. 672 millones. Nosotros estamos produciendo, señores, 192 millones de pollo por año en un promedio de 3.5 la libra. Nosotros estamos produciendo 349 millones de libras de cerdo por año. Esos son datos de un análisis sobre Duquesa que yo estoy haciendo, son insumos. Ahora, ¿por qué el gobierno tiene que volver a auxiliar al sector agropecuario? El gobierno lo auxilió el 27 de marzo, cuando empezó la crisis. ¿No se acuerdan que Montalvo lo dijo? Y anunció la facilidad del Banco Agrícola. ¿Saben por qué el gobierno lo está volviendo a hacer? Bueno, porque es una realidad, pero además porque el PRM tiene una campaña de que auxilien al sector agropecuario. Busquen PRM sector agropecuario ayuda y denle a Google para que ustedes vean. En todos estos días el PRM está insistiendo en que apoyen al sector agropecuario. ¿Ustedes creen que el gobierno no está apoyando al sector agropecuario? Claro que lo está apoyando. Lo que pasa es que el PRM está tratando de politizar el tema. ¿Qué hizo el gobierno? Fue lo reapoyó, no lo está apoyando, lo está reapoyando. Comprándole ese pollo, ese queso y ese huevo. Es reapoyando lo que está, porque sabe que el tema se está convirtiendo en político y el peso del sector agropecuario es determinante. Recuerden la caravana de los cerdos a Hipólito en el 2004.
Entonces, ese mismo enfoque que el gobierno tiene, porque yo no estoy diciendo que el gobierno lo ha hecho mal con los fondos de pensiones, no, el gobierno ha apoyado a las AFP 20 años, desde el 2003, o no las ha apoyado. El gobierno lo que le tiene que pedir a las AFP es un mes, que es lo que queda de cuarentena. Entonces yo te puedo apoyar a ti, AFP, 20 años, y tú no me puedes apoyar un mes. ¿Y qué maldita relación es esta? Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque el gobierno tiene que hacer con las AFP lo mismo que está haciendo con el sector agropecuario. Porque si no, el PRM políticamente lo va a joder. Lo va a joder. Y Julio hablaba del observatorio RD. Nosotros tenemos uno de los observatorios RD más potentes de este país. Todo es público. Lo que la gente opina y nosotros lo sacamos. Y nosotros se lo mandamos a quien tenemos que mandárselo. Es un trabajo político. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo en ese observatorio? Los que más opinan es la clase media. Son 20 y 30 mil posts por día en contra del gobierno y del PLD por la AFP. No se lo tenemos diciendo más de un mes ya. Que se le va a volver un boomerang. Y no entienden. ¿Por qué yo hablaba ayer de los matices? Bueno, no es sí o no. El pensamiento complejo de Edgar Morin, de Edward de Bono, de Ham Rosling. No vea el tema solamente con anteojeras. Tú no eres un caballo que tiene una anteojera. Sí o no, no. Esto tiene matices. Entonces, la visión que ha primado en el abordaje de la AFP es una visión técnico-financiera. Pues esa visión técnico-financiera es la que le ha permitido a las AFP manejar un volumen de más de 800 mil millones de pesos en 20 años. Ahora se le está pidiendo un sacrificio. Los mismos trabajadores que tienen 17 años cotizando para que se produzca esa montaña de dinero son los que le están diciendo ahora, oye, pero yo te lo he dado por 17 años. Dámelo por un mes, por 2. Yo te he dado el dinero por 17 años. ¿Por qué tú no me lo puedes dar por un mes o por 2? Entonces, vamos a hacerle una concesión a los trabajadores y vamos a blindar la ley para que esto no se convierta en un relajo. Nosotros nunca habíamos tenido una crisis como esta. La humanidad nunca la había tenido. Nunca la humanidad había tenido una crisis como el coronavirus. La última que ocurrió fue en el 1920, pero no había una condición de infraestructura mundial como la de ahora. Y la gente está encerrada, pero esa gente tiene un comportamiento de vida que para aguantar ese encierro necesita de ciertas condiciones. Entonces tú no puedes tener un discurso como si estuviéramos en la normalidad. No, estamos en una crisis. Y tú tienes como gobierno dos opciones. O tú coges un préstamo en los organismos internacionales y le repartes $1.000 millones a los trabajadores, o tú coges los fondos de la AFP y le repartes $1.000 millones a los trabajadores. Pero tiene que dar el dinero, pues el dinero es de ellos. O se lo da como préstamo o se lo da de sus ahorros. Una de dos. Y con esto termino. Si el Partido de la Liberación Dominicana, mi partido, yo estoy haciendo un trabajo aquí de abogacía por los intereses electorales del PLD. Si el PLD no le da una lectura electoral al tema de las AFP y le busca una salida, el Partido de la Liberación Dominicana va a perder las elecciones. La va a perder las elecciones. Y si pierde las elecciones por ese tema, las generaciones que están emergiendo en el Partido de Liberación Dominicana, después de este extraordinario esfuerzo que ha hecho el gobierno y que ha hecho Gonzalo Castillo, porque está empate con Abinader, está empate. El PLD está escupiendo la victoria con esa actitud frente a los fondos de pensiones. Si perdemos las elecciones por esa actitud intransigente que tiene el Partido de la Liberación Dominicana frente a los fondos de pensiones, las nuevas generaciones no se lo van a perdonar. Bueno, pues señores, continuamos. Antes de continuar, recibieron algunas llamadas. No sé si tenemos en la línea telefónica a Deli Gerasme con relación al asunto de Núñez. Vamos a ver si él está en la línea telefónica. Buenos días, Deli. Bueno, pues en lo que localizamos esa llamada, vamos a tomar algunas llamadas ahora. Coloca los teléfonos.